Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer que vengáis a este acto de memoria histórica que desde el Ateneo venimos realizando unas jornadas durante todo el año. Ya pues queríamos en esta fase, antes de empezar el verano, ya lo teníamos hablado mucho tiempo con Kiko, de hacer la presentación de su último libro. Pensamos que es un testimonio fundamental y vital, un testimonio, un sujeto directo de lo que fue la guerrilla antifranquista. De hecho, es el último guerrillero que queda con vida. Entonces, tenemos aquí el honor de contar con la presencia de la voz y del espíritu de lucha del movimiento guerrillero aquí en España y fuera de España también, porque el movimiento guerrillero pues también estuvo actuando después de la Guerra de España, también siguió luchando. Bueno, yo voy a hacer una presentación muy breve. El acto pues va a intervenir Andreu García Rivera. Andreu es el director del periódico El Otro País y es presidente de AGE del País Valenciano. Y bueno, y luego pues con Kiko, ¿no? Pues os voy a dar unas pocas pinceladas de Kiko, ¿no? Francisco Martínez López, como es, conocido como el Kiko. Ya no sé si es Kiko o el Kiko, realmente era Kiko, el Kiko no, pero como ponía. Bueno, es el único superviviente de la guerrilla antifranquista, de la que formó parte desde su juventud en el movimiento que actuó en León y Galicia. Kiko nació en El Bierzo el 1 de octubre de 1925, en una familia republicana de campesinos y mineros, implicada en la red de enlaces del movimiento guerrillero de León y de Galicia. Este apoyo a la resistencia armada antifranquista constituye para Kiko una escuela política y desde muy joven participa en el Servicio de Información Republicana, dirigido por la Federación de Guerrillas de León y Galicia. Descubierto por la policía en septiembre de 1947 por su actividad clandestina, consigue escapar y se incorpora a la guerrilla en el momento en que se forma la segunda agrupación del ejército guerrillero vinculada al Partido Comunista de España. Kiko actuó primero en un grupo de resistencia anarquista, socialistas y comunistas que no se habían integrado en el ejército guerrillero. En 1949 se une al grupo de Manuel Girón y combate a su lado hasta la muerte de este, en mayo de 1951. Y en septiembre del mismo año, con sus compañeros Manuel Zapico, Pedro Juan Méndez, Silverio Yebra, toma el camino al exilio, gracias a una red de evasión organizada fuera de los partidos políticos. Pasa clandestinamente la frontera por Navarra y Francia. Bueno, esto es un mínimo resumen, luego su actividad, que yo pienso que ya es el protagonista que tiene que hablar. La idea del acto es que luego abriremos un turno de palabras y el que quiera preguntar cualquier cosa, pues abrimos ese espacio de palabras. Y nada más, ya pasó la palabra al amigo Andreu. Eso sí, por favor, el micrófono, sí. Acercarlo. Muchas gracias, Ginés. Buenos días. El agradecimiento al Ateneo Sociocultural Vientos del Pueblo, porque como una vez más ha hecho una programación comprometida, minuciosa, bien preparada, bien organizada, como es habitual en los compañeros del Ateneo. Y muchas gracias a vosotros por vuestra presencia aquí un sábado por la mañana. Agradecimientos y una corrección. Tengo que hacer una corrección a Ginés. Kiko no es el último guerrillero vivo. Existe una guerrillera, Esperanza Martínez García Sole, de la cual, lamentablemente, no es que te hayas olvidado tú, se olvida habitualmente. Es decir, ella no está en las condiciones físicas de Kiko, pero bueno, mantiene perfectamente la cabeza y tiene una historia guerrillera como la de Kiko, similar, es decir, información, ayuda, apoyo a la guerrilla, descubierta, pasa a la condición de guerrillera armada, pasa a Francia, pero tiene una diferencia con Kiko. Ella luego vuelve a ir sacando guerrilleros y es detenida y pasa 15 años en la cárcel. Entonces, hagámosle justicia a la compañera, camarada Esperanza Martínez García Sole. Hay dos guerrilleros armados de la época de la posguerra vivos, son Kiko y Sole.
Decía Paul Ricoeur, ha dicho muy bien Ginés, testimonio. Esto no son unas memorias, esto es un testimonio. Y es un testimonio, no es una memoria personal, es un testimonio colectivo visto a través del prisma personal de su implicación. Que, pues decía Paul Ricoeur en el libro La historia, la memoria y el olvido, que el testimonio es la transición, la fase intermedia entre la memoria individual y la historia. Y yo creo que esa transición entre su memoria individual a través del testimonio que plasma en el libro Caminos de Resistencia se convierte ya en un fondo histórico, en un documento histórico. Por tanto, entiendo que este libro es un verdadero documento histórico desde la memoria a través del testimonio. La historia de este libro refleja, es una historia, es un libro nuevo, pero Kiko empezó a escribir sus experiencias con anterioridad. El año 2000 se publicó en Francia, fijaros, en Francia. Aquí aún no existía una corriente de reivindicación de la memoria antifascista suficientemente sólida para ser editado. Se editó en Francia con el título de Guerrillero contra Franco, la guerrilla antifranquista en León. 2 años después, el 2002, se publica ya en castellano en el sello editorial Breviarios de la Calle del Pez, de la Diputación de León, y se publica. Y el 2006, 4 años después, por Nosaterra, se publicó en gallego, traducido al gallego. Y estas las 3 etapas, los 3 libros, en gallego, en francés y en castellano, se circunscriben a su etapa guerrillera, a su etapa al triunfo del fascismo, la resistencia armada. Posteriormente, en el 2011, ya en La Torre Literaria, publicó un libro donde incorpora, a partir del 51, de su llegada a Francia, incorpora su actividad política. Esa actividad política no ya guerrillera, actividad política sindical, actividad política de trabajo en la emigración, incorpora y complementa porque efectivamente su vida es más amplia que su etapa de guerrillero. Yo hoy me circunscribiré a hablar de la guerrilla. ¿Por qué? Porque las jornadas son en torno a la reivindicación de la lucha guerrillera antifascista. Pero saber que el libro que salió en 2011 ya incorporó etapas de su vida, de su biografía personal, posteriores a su actividad armada. Caminos de Resistencia sale el 2022, publicado por Ediciones El Boletín, en el puerto, en Cádiz, en el puerto de Santa María. Es un libro nuevo porque no es una mera edición corregida, revisada de los libros anteriores que he ido mencionando, ¿no? Han pasado ya muchos años, se ha investigado mucho, Kiko ha reflexionado mucho de su experiencia personal y de los documentos que van apareciendo, de los libros que van apareciendo, de los testimonios que se van incorporando. Es un libro con una nueva estructura y es un libro con nuevas informaciones y con un contenido más estructurado. Por tanto, Caminos de Resistencia sería el final, si quieres, de un camino de escritura, pero es sustancialmente distinto y complementario, pero distinto a los anteriores. Por ejemplo, el último capítulo es un capítulo doloroso, especialmente doloroso para él, doloroso para cualquier antifascista, y que no figuraba ni tenía el conocimiento realmente de los hechos que acontecieron sobre la persona de Víctor García García, el brasileño. Este hombre fue un militante comunista, expulsado de Brasil el año 33, el año 34 participa en la Revolución de Asturias, es detenido y torturado, el 36 combate al fascismo en la Guerra Nacional Revolucionaria del pueblo español, y el 39, desde Portugal, porque claro, él, al haber estado en Brasil, daba el pego de portugués, no solo de gallego. Entonces organizó, reestructuró el Partido Comunista de Galicia y la guerrilla desde Portugal y Galicia. Este hombre fue asesinado en enero de 1948 y siempre se pensó, la familia lo pensó, que había sido asesinado pues, por la Guardia Civil o por los falangistas. Investigaciones posteriores en archivos y tal descubren un episodio
lacerante para cualquier antifascista. Fue asesinado por directrices del Comité Central del PC, Víctor García García, el brasileño, porque de alguna manera no aceptaba la subordinación a una dirección que estaba en el exterior y mantenía una línea de resistencia autónoma con las personas que se habían quedado allí a resistir al fascismo. Su hijo pues descubre esto, pues Víctor García Fernández, su hijo, pues cuando lo descubre, cuando tiene constancia, la hija de Kiko, Odette, en los archivos del PC, ve ahí la nota de los comisarios políticos enviados desde Francia, cuando dicen hemos acabado con el perro, refiriéndose a Víctor García García. Bueno, pues entonces ante esta situación el hijo le dirigió una carta al que entonces era secretario general del PC, Francisco Frutos, a la cual no contestó nunca, en la que pedía simplemente que se explicasen qué elementos tenía su partido, su propio partido, para considerar que era un provocador, un traidor, en fin, o lo que fuese la calificación que hubiesen hecho desde París. No recibió contestación. Kiko, un hombre que implicado en todas las causas, pues se solidariza con el hijo del brasileño y le dirigió hasta 3 cartas a José Luis Centella, que entonces ya era el secretario general del PC. Ninguna de ellas fue contestada. Bueno, es un libro de despejar nieblas, es decir, ¿no? Nos decía Mario Benedetti, creo recordar que decía que la memoria se hunde en la niebla del olvido y cuando descampa o se despeja la niebla descubrimos que el olvido está lleno de memoria. Y Kiko escampa muchas nieblas y nos devuelve muchas memorias que han estado censuradas, prohibidas o simplemente opacadas. ¿Qué nieblas despeja? Pues una primera es una reivindicación política que efectúa de la lucha guerrillera antifascista y de la legitimidad de la lucha armada. Hoy son otros tiempos y a los oídos puede sonar de una forma extraña o poco actual el tema de la resistencia armada al fascismo. Si nos situamos en los años 40 incluso, y posteriores, era una resistencia necesaria y absolutamente legítima. El franquismo fue un régimen fascista, así lo calificó la ONU, cuando dijo el régimen instalado en España en 1946, la Asamblea General de la ONU estableció que el régimen político español, por su origen, por su naturaleza, por su estructura, por su forma de actuación, era un régimen totalitario emparentado con los regímenes nazifascistas de Alemania y de Italia, y que había sido impuesto al pueblo español por la fuerza. Dentro de ese parámetro del derecho internacional, es una resolución de la Asamblea General de la ONU, está claro que la resistencia antifascista en el Estado español era tan legítima como pudo haber sido, como fue, la resistencia armada contra los nazis en Francia, en la Unión Soviética, o los partisanos en Italia. Bueno, ese es un primer elemento político que queda claro de partida. Hace un análisis histórico, por secuencias, porque el libro es un libro de la resistencia guerrillera en León y en El Bierzo, porque hubo muchas resistencias guerrilleras, tanto territorialmente, con características específicas y distintas, como incluso políticamente. Hay una guerrilla ya hasta los finales de los 50 y principios de los 60, libertaria, fundamentalmente en Cataluña. Bueno, eso es otra historia, historias todas con un objetivo común, que era el derrocamiento del fascismo, pero con una historia, una estrategia, unas tácticas y una forma de organizarse distintas. Por tanto, estamos hablando de un libro de historia guerrillera en León y en El Bierzo. En esta zona que cayó en manos del fascismo nada más empezar la sublevación, nada más iniciarse el golpe, hay cantidad de huidos, de hombres y mujeres que van a la montaña para salvar la vida. Ya se conocen los fusilamientos en masa que realizan los fascistas por donde pasan y entonces la forma de sobrevivir es incorporarse. Se estructuran más tarde, en principio son los huidos y son así calificados y su actuación es de huidos por la sobrevivencia desde 1936. En 1942, en Ferradillo, se produce un congreso fundacional de la Federación de Guerrillas de León, Galicia. Y ahí se estructuran ya
operativamente e ideológicamente. Es plural, es una característica esencial de la Federación de Guerrillas, su pluralidad. Hay socialistas, anarquistas, comunistas, gentes no militantes, sindicalistas, todos republicanos, y digamos, la cabeza político-militar de esta federación es Manuel Girón, que con el tiempo pues, haría una gran amistad y relación de camaradería con Kiko, hasta su asesinato, el asesinato de Manuel Girón. Ya hay un cambio, un giro importante en la orientación de la guerrilla y en su forma de actuación el año 46. La dirección del PC, que había apoyado muy tenuemente la guerrilla, la apoya más decididamente y se constituye el ejército guerrillero de Galicia y León. La antigua federación deciden incorporarse a este ejército guerrillero de Galicia y León y empieza a cambiar la dinámica de actuación. Empiezan a llegar paracaidistas que habían participado en la resistencia en Francia, en la Unión Soviética, que tenían experiencia militar guerrillera, pero venían con otros métodos. Entonces Kiko cuenta muy bien en el libro, y lo leeréis, como decir, imponen grados militares. Ellos nunca habían tenido grados militares, eran guerrilleros antifascistas y uno se le reconocía más capacidad en este terreno, al otro en el otro terreno, pero no había una jerarquía. Aquí se empieza a imponer una concepción guerrillera jerárquica, una concepción con grados militares. Llega el coronel Benito desde Francia, ya un señor que llega, que es el coronel Benito. Incluso llegan a disparates, se llegan a plantear el disparate de una uniformidad. Eso rompía, digamos, el pilar esencial de esta guerrilla. El pilar esencial de esta guerrilla era la mimetización con la población, la mimetización con el terreno y con la población. Entonces, si tú te uniformas, esto pues, era un esquema importado de otras realidades, que pudo ser eficaz en esas realidades, pero que desde luego aquí era un suicidio político y un suicidio militar. Bueno, todo esto Kiko lo cuenta muy bien, lo cuenta con un profundo conocimiento y sobre todo empiezan a detectar comportamientos extraños, es decir, la dirección del PC en Francia lo que no podía controlar lo liquidaba. Y entonces Kiko cuenta de primera mano cómo ve cómo matan a un camarada suyo, Miguel Cardeña, con el que había combatido en la guerrilla, que es un hombre que había combatido en el ejército republicano, creo que había sido capitán, que es asesinado por los que llegan a 50 metros de donde estaba él. Y dicen, no, era un provocador, es la explicación que le dan. Kiko cuenta en el libro, es la primera vez en mi vida que oí la palabra provocador. La muerte de Ceferino González Arias, alias el bailarín, también en una marcha, lo matan en ejecuciones sumarias. Bueno, todo esto hace que terminen apartándose y no fiándose nada, es decir, incluso la gente en los pueblos donde tenían gran apoyo. Es decir, una cosa que a mí me sorprendió cuando se la escuché a Kiko por primera vez, dice, no, si yo en el monte no dormí nunca. Bueno, nunca, 2 o 3 veces en cabañas de pastores. Yo dormí en casas, los guerrilleros, en la zona del Bierzo, en La Cabrera, en Orense, dormíamos en casas. Incluso además se disputaban. Había gente que decía, oye, pero hace meses que no vienes por mi casa, ¿qué pasa? Que te tratamos mal. Ahí, a partir de estas nuevas dinámicas impuestas desde fuera en el ejército guerrillero de Galicia-León, esa confianza de la población con los guerrilleros se rompe, se va rompiendo. Bueno, pues esta es una de las cuestiones que él cuenta, supongo que con gran dolor, esa ruptura que se produce y esos episodios oscuros, como la caída de Puebla de Brollón, donde prácticamente toda la dirección de la segunda agrupación, que es en la que estaba Kiko, es diezmada, en un combate muy extraño, donde parece ser que hubo una delación detrás. El resultado final de este periodo es que los importados, el coronel Benito y Saúl Mayo, terminan haciéndose con la dirección del Partido Comunista de Galicia y de la guerrilla en Galicia. Para ello, previamente, ha habido también una caída extrañísima de los líderes históricos, que era el secretario general Galloso y Seoane
En el año 48 son detenidos, también fruto de una delación posiblemente nacida desde dentro. Bueno, todo eso lo cuenta ahí. Y decimos que para Kiko, o digo que para Kiko debe ser especialmente doloroso porque en definitiva está hablando de su partido, del partido en el que entró a militar en 1947 y que en el 2023 continúa militando en él. Bueno, el libro constituye otra niebla que nos despeja, es cierta concepción militarista que puede haber de la guerrilla. El libro es un homenaje sentido a los enlaces. De hecho, él los califica en el libro como los antifascistas más consecuentes. Y efectivamente eran muy consecuentes porque ellos no tenían siquiera la posibilidad de defenderse cuando eran detectados o por los falangistas o por la Guardia Civil. Y entonces es un concepto que desde la perspectiva político-militar es muy importante tenerlo claro. Es decir, hablar de guerrilla hay que hablar de movimiento guerrillero, porque tan guerrillero, tan guerrillera era la mujer que dejaba su casa, como era el pastor que dejaba su cabaña, como era el que informaba, el chaval que estaba con las cabras y que informaba de los movimientos de la Guardia Civil. Todo eso es movimiento guerrillero. Y Kiko, yo creo que con una visión política muy correcta, dice, sí, cuando hablamos de guerrilla hablamos de todos ellos, hablemos de movimiento guerrillero. Guerrillero armado, evidentemente, pues puede ser la punta del iceberg, pero eso no habría existido, ni habría podido sobrevivir tantos años, toda la década de los 40, en Galicia, en León, en la Corea, no podría haber sobrevivido si no hubiese una extensa capa de apoyo que constituía el movimiento guerrillero. Y dentro de esta reivindicación del concepto de movimiento guerrillero y de los enlaces, hay una especial mención al papel de las mujeres. La mayoría de los enlaces, la mayoría del apoyo, hoy llamaríamos apoyo civil, entonces se diría apoyo de la población a la guerrilla, era por parte de mujeres, era un aporte femenino esencial. Porque claro, ¿quiénes eran los que en esa época compraban los alimentos? ¿Quiénes los preparaban? ¿Quiénes disponían de la casa organizada? Pues las mujeres. Entre otras cosas porque muchos de los hombres o estaban fuera, aunque hubiese estado dentro tampoco habrían hecho eso. Pero bueno, o estaban encarcelados. Cita muchas. Yo solo citaré a 4. Luego cogéis, lo compráis el libro, que vale 20 euros, y lo leéis. Habla pues eso de Chelo. Chelo es una guerrillera con la que mantuviste muy buena relación, incluso sus padres habían sido fusilados, sus 4 hermanos murieron en la guerrilla y su marido de guerrilla, es decir, su compañero que ella le llamaba marido de guerrilla, mi marido de guerrilla también murió enfrentándose a la Guardia Civil. Habla de Gloria Yebra, la hermana de uno de los guerrilleros, torturada innumerables veces, le rompieron las vértebras y tal, para tener información de ellos, nunca le arrancaron nada. De Alpidia García Moral, de la Maruxa, que su marido había sido fusilado en 1936 y ella se incorpora, es un proceso como el de Kiko y como el de Sole que hemos dicho antes, ya se incorpora como informadora, como apoyo, como enlace. En 1943, cuando es descubierta, pasa a la condición de guerrillera armada, de militante armado de la guerrilla. La guerrilla tiene militantes armados y militantes no armados. El 40 y el 2020. Es esencial, y no comprender esto es robarle operatividad y eficacia a una resistencia armada. Y pues ella se incorpora y muere en un enfrentamiento con la Guardia Civil el 49. También habla y recompone y recupera la figura histórica de Alidia González Zarias, que era la compañera de Manuel Girón. Y que en el montaje que organiza la Guardia Civil con un traidor, José Rodríguez Cañueto y tal, queda ante la historia como la mujer que delató a Manuel Girón. Y es una historia que coló el guión que elaboró el comandante Arrecibita, el comandante de la Guardia Civil, coló y ha colado durante décadas. Ella quedó como quien había vendido al guerrillero, vamos, a su compañero, a Girón, a Manuel Girón. Aporta datos de que esto no es cierto y ha hecho una reivindicación durante los últimos años. Hoy ya es la tesis que se sostuvo durante mucho tiempo, se ha hundido. Es decir, esta mujer no tuvo nada que ver. Fue una operación que montaron entre José Rodríguez Cañueto, el Chivato,
y el comandante Arrecibita personalmente, en la cual matan a un minero para que quede como que es Rodríguez Cañueto el traidor, porque lo desfiguran completamente y entonces queda así ante la historia. Hoy se sabe que no fue así, que fue un cadáver, mataron a un minero para hacerlo pasar por el traidor. Bueno, esa reivindicación de esta mujer, que solo os quiero hacer reflexionar qué situación pasaría. Encarcelada por los fascistas, por los suyos considerada una traidora, y habían matado a su compañero. Bueno, pues, es otra de los personajes o de las figuras de las personas. Personaje que era muy histórico, muy majestático. Seres humanos que resistieron al fascismo, normales y corrientes. Y ese es su valor fundamental. Luego hay otra niebla, ya solo me quedan dos por despejar. Otra niebla que despeja es el mito de Francia, patria de las libertades. Ellos, bueno, pues el 51, después de varias caídas y perdón, de una situación internacional que no es la que esperaban unos años antes con la caída del nazismo, pues pasan a Francia. Además es muy cinematográfico como lo cuentan. Van a Valladolid, de Valladolid van a Pamplona cruzan. Eso lo leéis y además lo disfrutaréis mucho. La llegada a Francia se les derrumba, es decir, son antifascistas, son guerrilleros, han luchado contra Franco. ¿Qué hace el Estado francés? Los gendarmes le dicen, bueno, os devolvemos a Franco o vais a Argelia, vais a Indochina a luchar con el ejército colonial francés. Claro, para un antifascista, de pronto verse en esa tesitura, o a Franco al fusilamiento, o a combatir en una guerra colonial del lado de los colonizadores. Claro. Bueno, se resisten, los encarcelan en Marsella, uno se consigue escapar de la prisión de Marsella, donde estaban ya en Marsella la prisión militar, para llevarlos a Sidi Bel Abbès, en Argelia, formarlos 2 o 3 meses militarmente y mandarlos para Indochina. Estuvieron en un tris. El compañero que se escapa, inician en París una campaña de denuncia y tal, bueno, y consiguen la libertad y consiguen el estatus, nos dieron el estatus de apátridas, ¿no? Apátridas, fue apátrida durante un tiempo, esto me ha sido muchas cosas. Apátrida, a ver quién puede presumir ese estatus. Y bueno, pues es un mito que se derrumba. Francia ha empezado la Guerra Fría, un año antes de llegar ellos, ilegalizaron al Partido Comunista francés y persiguieron al Partido Comunista Español, que nunca fue legal, pero ahí pasó a ser perseguido en los años 50. Hicieron un montaje, descubrieron unas armas en un bosque francés y dijeron que el Partido Comunista Español era el brazo armado del Partido Comunista francés. Y con eso inician una campaña anticomunista, la Operación Bolero Paprika, que era el nombre del ministro del Interior. Bueno, en esas épocas, en mala época llegaste a Francia, bueno, y todo eso te pasó, pero lo contarás tú mejor que yo. Y la sexta, y que ya nos trae a un periodo más actual, la sexta niebla que se va desdibujando con el testimonio de Kiko, es el silencio de la transición. La transición política, aquí, la transición política, la muerte del franquismo, que en mi opinión es una mera sucesión del franquismo. El franquismo se sucede a sí mismo y dentro de esa autosucesión, pues luego no cabe un relato de la guerrilla antifascista. Pero es que de eso se participa. Participó la izquierda, participó el PSOE, el PC, participan de esos pactos de silencio del año 77. El PC había elaborado ya en un congreso de Bucarest, en el Buró Político, y un informe de Carrillo donde plantea la política de reconciliación nacional. Desde ese año, desde el 56 hasta el 77, prácticamente sin interrupción, es la política del PC, la reconciliación nacional para garantizar una salida pacífica del fascismo. Lo que pasa es que esta política no fue una salida pacífica del fascismo, sino, en mi opinión, fue una continuidad y una autosucesión del fascismo. Bueno, pues dentro de ese contexto, pues de los pactos de la transición, el PCE, para ser legalizado, acepta la bandera monárquica, acepta la monarquía impuesta por el dictador, acepta la marcha real como himno, la marcha real, es decir, acepta la continuidad del fascismo y su simbología. En este contexto está claro que la reivindicación guerrillera antifascista está sepultada.
está sepultada. Y a ello contribuyen los pactos de la Moncloa, la Constitución de 78, la ley de amnistía, una ley de amnistía que se convirtió en una ley de punto final y una ley de desmemoria. Pues de todo esto nos habla Kiko, y nos habla con conocimiento de haber estado en primera persona en todo lo que cuenta, de haber estado en primera persona dentro de un yo colectivo que participó en la resistencia, y poco más os tengo que decir, más que es una historia larga, historia que empezó cuando tenía 9 años, su conciencia política infantil, en la Revolución de Asturias del 34, los mayores se reunían para hablar de los sucesos, de la forma de apoyar a los mineros asturianos, y Kiko con 9 años, era un niño, nadie podía sospechar de él, pues iba por los montes, por las lomas, por si detectaba algún movimiento de la Guardia Civil para avisar a los mayores. Pues eso, desde que tenía 9 años a hoy, que tiene, en el 1 de octubre cumple 98, tenemos una dilatada trayectoria, una dilatada vida de resistencia antifascista que debemos saludar. Bueno, gracias, Andreu. Yo no lo podría decir mejor. Pégatelo más. Vale. Se ha extendido una serie de detalles que yo voy a evitar, porque ella los ha dicho y muy bien. Es una parte de la trayectoria de mi vida y que trato en el libro de darle ese espacio, de transmitirlo como memoria de un colectivo de España que empieza el 36, en el 18 de julio de 1936, en lo cual me veo implicado y que trato de transmitirlo como una memoria o como unas experiencias colectivas. Lo dijo muy bien, esa es la cuestión. Bueno, saludo a los presentes, me alegro que haya este encuentro, al centro que ya otras veces nos ha acogido, Vientos del Pueblo, y Ginés, que es un celoso activista en que todo esto esté presente. Muchas gracias. Y al mismo tiempo, pues claro, le agradezco a Andreu esa memoria tan extensiva y esos detalles que algunas veces yo ni soy capaz de recordarlos. Y bueno, sobre todo lo que ha contribuido a que aparezca este libro. Andreu ha sido un elemento fundamental en el encuentro del editor, de todo su seguimiento en el curso de la edición, y entre él y mi hija Odette han sido un soporte posible a estas alturas ya para mí, para encajar dentro de una nueva redacción todo lo que es el recordar actos que constituyen el elemento fundamental de las características de un pueblo en un momento determinado. Lo que ha sido la época del franquismo, la lucha política y social con la lucha armada, y también otras etapas que han sido el exilio y la etapa actual, que es seguramente lo más importante en el término de tener una actividad social que permita cumplir objetivos que nos han sido difíciles de cumplir. El tema de la primera fase de la lucha guerrillera, Caminos de Resistencia, es la constatación de 3 épocas de lucha democrática en colectivos democráticos por la emancipación de la sociedad. Primero, la lucha política, social y la lucha armada 36-51. Como dice, yo estuve implicado en el movimiento con toda aquella represión. Seguramente no tenía el mismo razonamiento que tengo
tuve posteriormente y ahora, pero tenía la rebeldía, que es un elemento fundamental cuando ante la injusticia hay rebeldía. Se cultivan luego después los cauces que debe tener esa rebeldía. Y he tenido grandes maestros, he tenido aquellos revolucionarios de 34 y los que han sostenido durante 3 años el fascismo con el pueblo en armas, que no era un ejército, era el pueblo en armas. Entonces eso comporta no solamente la fuerza para la alternativa, sino la cultura que adquieres dentro de esa sociedad que está defendiendo una causa justa y que la está sintiendo y que se está cultivando justamente para poder incluso regentarla si tiene el triunfo que no los ha tenido. La segunda etapa para mí, que también fue muy importante, ha sido el exilio, no solamente con esos acontecimientos que estuvieron propensos a volvernos a Franco, si no queríamos ir a Indochina, son sucesos que pasan, pero que luego después coge una normalidad. La actividad del grupo, del sector, en donde estás actuando con ciertos principios. Yo, mi cultura, mis principios antifascistas y mis principios de libertad y mis principios de fraternidad, de compañerismo, de humanismo, todos esos aspectos, yo los he cultivado en la guerrilla desde niño. Y luego después, aún con más motivo, en el momento de la clandestinidad. Cuando vas constatando miles y miles de personas que tienen ese sentimiento, que están en la solidaridad, que están en el compromiso y en el peligro, y que no piden nada a cambio, no pasan cuentas como en algunos lugares, en cúspides políticas, que ya piden cuentas de estar en primera fila o de tener una contribución que está por encima del conjunto de la sociedad, el conjunto del colectivo. Allí nadie pedía cuentas, solamente arriesgaba los compromisos. En el exilio no podías ir, cuando pasas aquellas dificultades, a vivir en un estado de comodidad, porque al fin y al cabo, en el momento que te daban la autorización de residencia y eras un apátrida, pero que te daban documentos, tenías ya tenías libertad y al mismo tenías ciertos privilegios cuando hubo otros sectores que tuvieron que ir en peores condiciones luego después, que es la inmigración, sin amparo, sin criterios, sin conciencia colectiva para la defensa de sus intereses. Entonces, para alguien que ya había pasado la primera etapa en España y que sabía para qué, más o menos, y que se encontraba ya con unas posibilidades de identificarse con aquellos otros compañeros que muchos habían sido enlaces, que iban también a la emigración más tarde, a partir del 60, y otros que no lo fueron porque no estuvieron en zonas donde hubo actividad, por ejemplo, de guerrilla, eran trabajadores. Era el referente por la causa que la guerrilla se mantenía en contra del fascismo o el movimiento guerrillero, porque tenía unos sentimientos republicanos y porque la República había aportado unos referentes por los cuales se ha batido España durante toda la época del franquismo. El referente del progreso, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Todo eso se ha cultivado enormemente en la guerrilla y lo hemos vivido porque lo vivías, lo practicabas. Como decía Andreu, nosotros no estábamos en el monte convenciendo a los pajaritos de que había que ser republicanos. Éramos un movimiento social organizado en toda la zona, en mi caso León, Orense,
Lugo, hasta Portugal, miles y miles de casas que nos acogían, miles y miles de personas que participaban en lo que era ese movimiento. Esa gente tenía los sentimientos que tenía yo. Yo solamente tenía la diferencia que estaba clandestino y que llevaba un arma para defenderme cuando nos encontrábamos con la policía o para hacer otras operaciones que correspondían a hacer con la forma armada. Entonces, era mi pueblo en España, y cuando emigra es mi pueblo. Mi obligación, no solamente porque tenía sentimientos comunistas, pero tenía la experiencia del pasado, era aproximación a ese pueblo para ayudarle a comprender que estaba en un país extranjero, que iban a abusar de él, que el régimen que les habían expulsado de España no le daba ninguna garantía y que había una cantidad de especulación para hacer de él un esclavo. Y hay pie que luchar por la esclavitud. Y hemos conseguido, a través de 3 o 4 años, crear un gran movimiento, que quisieron desvirtuarlo desde el gobierno de España, que decían, aceptaron a último momento, podían ser residentes en el exterior. Un emigrante no es un residente en el exterior, es un trabajador prestado para que lo exploten en el país en donde está residiente. Y hay que darle un estatuto diferencial a un residente en el exterior, porque puede ser un jerarca que va a vivir a Berlín, o va a vivir a París, o va a vivir a Roma. Entonces es diferente. Entonces, elaborar una política alternativa justamente a esa actitud de los gobiernos, que eran cómplices, porque les venía muy bien tener mano de obra barata también en el país de acogida. Hubo que entregarse también a todo eso, que no iban en condiciones los que iban ya embarcados desde España para la Renault o para la Cinca o para la Citroën o para otras fábricas. Y entonces fue un constante trabajo, igual que constaba el ir abriendo zona en España en la época de la guerrilla, ir convenciendo gente para que abriera la casa, para que estuviera dispuesto como guerrillero del llano a cualquier operación que se le encomendara. Entonces, para mí fue un éxito también, porque al último, a partir del año 70, ha cedido el gobierno de España de crear consejos de emigrantes en el exterior, que no es lo mismo que no residentes en el exterior. Y ese consejo, que bueno, tuvo dificultades a ser interlocutor en condiciones de los gobiernos, desde España, de donde venían, el de Alemania o el de Francia o de otros. Pero al último se impuso y ha sido el potencial organizado más importante de Europa, a pesar que había otros partidos desde el 39 y que había partidos paralelamente a eso, pero era el que tenía mucho más incidencia en las transformaciones sociales que estaban produciendo a nivel de Europa. Y ha asimilado ese movimiento de migrantes en Europa el hecho de la reivindicación del derecho de la ciudadanía, que no es igual tener que dar un voto por correo o tener que participar en lo solo que te dejan en las elecciones municipales, en un solo voto, sino el derecho del ciudadano es en donde reside. Y eso nos ha costado ir manifestaciones a Estrasburgo, a Bruselas, a lamentar, claro, pero bueno, al último se consiguió, por ejemplo, en Francia, se han conseguido el derecho de voto municipal, y después en los demás países de Europa. Da personalidad justamente a ese ciudadano que está allí, aunque no tiene que seguir luchando para tener todos los derechos como cualquier ciudadano, sin discriminación de origen ni discriminación de situación social.
Bueno, así transcurrió también, que es lo que también trato como experiencia. Eso no lo llevo yo en la cartera como un referente solamente, no, no. Es una experiencia que la tienen todas aquellas personas que han participado en ese movimiento. No la tengo yo solo. Yo estoy satisfecho de poder contribuir, de estar en ello, y que es una conquista, y es de las pocas conquistas que podemos ir viendo. Luego después, por ejemplo, viene otra etapa, en la que yo tengo una actividad también, la etapa de la Vuelta a España. Yo he vuelto a España en una situación en donde, bueno, también me creía de que verdaderamente estábamos en una situación de ruptura, de cambio, de democracia. Pero, sin embargo, fue más fuerte la realidad que se impuso, que esto ha sido una transición de consenso para que nada cambie, o al menos las cosas esenciales. El poder económico, el poder de influir en las instituciones quedó permanente, y muchos de ellos con un papel importante en la época de Franco, en la época de la dictadura. Y ahí hemos empezado un movimiento de descontento, de cierta manera de pataleo. De pataleo porque la sociedad no estaba, la sociedad española en el año 1978 o el 80 no estaba organizada para emprender una reivindicación que fuera justa para normalizar la vida política de España. Normalizar la vida política, normaliza los derechos, normaliza la reparación, normaliza una cultura que empezó con la República y que fue frustrada en el 39, en el 36. Y bueno, pues, ¿qué quedaba? Empezamos a crear un movimiento asociativo. En el inicio la gente no sabía si era una vía de actividad, pero ante la evidencia y la desgana o la mala voluntad de las fuerzas políticas en la administración y de toda la administración, pues fue creando empuje, y ya en un momento dado lo que reivindicábamos desde el primer momento, una ley de memoria en condiciones que contemplara todos esos aspectos de los derechos y la reparación. Tienen que hablar de ello de una manera demagógica desde el gobierno Zapatero. Se habla, va a haber una ley de memoria que no tenía contenido, no valía para lo que decía, nada más era respondiendo a esa inquietud de cientos de asociaciones que se habían creado ya en ese momento y que reclamaban justamente una ley en condiciones. Que la ley de Zapatero la elaboró después de una reunión que hubo con varias asociaciones que no tuvo continuidad, pidió la administración, la secretaria, que era de la Vera, no me acuerdo, de la Vera, y fue ella quien elaboró ese proyecto y lo dieron ya como solución, y una solución que, bueno, ahora hablaron de rectificarlo, pero no basta hablar de rectificarlo, hay que ir al grano y resolver el problema. Y eso también es una experiencia que a través de los años, desde el 78, aquí he tomado cómo reacciona el pueblo. Esa parte del pueblo que es más consciente y reacciona es también una gran experiencia colectiva de la sociedad española, si llega a poder un día al menos cambiar la correlación de fuerzas que permita conquistar un derecho que es fundamental, porque detrás del derecho
está justamente la cultura, el porvenir, el futuro de la juventud, cómo se inspira en una sociedad que no priva a sus ciudadanos de los derechos fundamentales, como es el respeto de los derechos humanos, el derecho a la fraternidad, el derecho a la libertad, el derecho a conocer lo que ha sido la historia de nuestro país, que desgraciadamente en una cantidad de materiales que están en circulación en la enseñanza, es una forma de especular o de adulterar lo que ha sido la verdadera historia de nuestro país. Y yo en este trabajo que hago de ir a charlas, de esto, lo que se hace, pues también en la parte que conozco trato de eliminar, o al menos de contestar, lo que son los tópicos de la historia, sobre todo aquello que fue clandestino, la guerrilla. Aparecen ya una cantidad de necesidades de contar algo, contar la historia, pero la cuenta a través de tópicos, la cuenta a través de suposiciones que están entre el revisionismo y el negacionismo, incluso sin que tenga voluntad algunas personas que escriben sobre el pasado, cuando no hubo la claridad en condiciones de la verdad absoluta, científica, y luego los testimonios, darles un espacio de reconocimiento que puedan también contar cómo la ha vivido. Y es una manera de transmitir a las nuevas generaciones cómo ha vivido una generación que estuvo bajo la represión franquista y que tuvo que valérselas como unas ciertas fórmulas para no perder la identidad que era ese movimiento. Y luego después también, o sea, lo dijo Andreu, esa forma genérica de presentar la lucha de un pueblo en un momento determinado de una manera genérica, que no quiere decir cómo se pasa. Hay especificidades, hay singularidades según los componentes, según el tiempo y según el lugar. Y eso hay que tener muchas veces en cuenta. Y eso es lo que nos llevó a mi grupo al conflicto con el esquema que desde la dirección del Partido Comunista querían imponer. Es una manera dogmática, una manera de estar ausente y querer imponer modelos que no corresponden a lugares determinados. Entonces ahora, por ejemplo, cuando se cuenta el tema de la guerrilla, se puede interpretar desde qué ángulo, desde qué lugar. No hay un modelo solamente de guerrilla en España, hubo varios modelos, según los componentes y según el momento que se manifestaba. Y bueno, pues todo eso hace parte de mi necesidad, a mi edad, de no perderlo, dejarlo plasmado. Lo dejo plasmado en un libro, lo dejo plasmado, por ejemplo, recientemente he donado mi archivo al Archivo Nacional de Valencia, y ahí van una serie de documentos, aparte de mis versiones, escritas en cuadernos 20 o 25 cuadernos que deposité, toda la correspondencia que tuve también con el Ministerio de Justicia, con el Parlamento Español en el año 80, en el primer momento, con cartas del Ministro de Justicia, cuando el Ministerio me da una versión de lo que le pide o que quiero saber en qué condiciones estoy, y me dice, usted está en busca y captura, o sea, las mismas versiones que del franquismo. Y cuando después me viene el ministro y me manda una carta felicitándome por mi valentía y lucha democrática, pero que hace un reconocimiento simbólico, que no me confunda. Pues la ley de memoria
tal como se plantea, también es simbólica. Entonces esperaremos otros 80 años para que nadie se acuerde de nada, y entonces el simbolismo pasó a la historia. Eso es lo que... Y todo ese material, sentí la necesidad también de depositarlo en un lugar público, para que cuando yo no esté, que también haya un recurso, al menos para conocer mi versión y para cotejarla con otras versiones. Una serie de artículos que he escrito, cortes de prensa, sobre todo en la provincia de León y de Galicia, se escribe mucho sobre aquella época de la clandestinidad. Y cuando Andreu decía que yo digo que nunca dormí en el monte, por ejemplo, les cuesta trabajo a algunos historiadores, pero sobre todo a lo que es oficial y que tienen prisa de dar su relato. Les cuesta admitir de que la guerrilla no eran 4 tíos que estaban por el monte, que tenían fusiles, que tal, y que aparecían de vez en cuando en un pueblo, pero que no tenían conexión con la sociedad. Entonces, con esa versión y buscando, por ejemplo, lugares en donde es verdad que hubo alguien que se ocultó en una cueva en un momento dado, o en un monte, en un momento dado, sobre todo el primer periodo de los huidos, que no estaban estructurados y que no había la organización social que surgió luego después, que empezó ahí ya, porque no hubieran salvado si no hubiera el apoyo de la sociedad, pero bueno, después con más intensidad. Pues entonces están negando de que las mujeres no han participado en la lucha antifranquista, de que la gente lo único que hacía era darnos de comer si veníamos a su casa y nada más. Entonces no es movimiento social. Eso no puede quedar en el pensamiento de la sociedad como una experiencia de que en el momento más crudo de la vida en España, de la dictadura, el pueblo estaba organizado y es el que le dio la continuidad en la esperanza de que un día seremos libres. Bueno, pues todas esas cosas van a estar en el archivo. Y es muy importante porque eso desmiente algunos tópicos de que quieren o bien deformar el contenido de la lucha armada o bien darle un sentido puramente militarista, y eso justifica justamente los modelos que nos quisieron imponer, desgraciadamente desde nuestro partido, que bueno, lo hemos superado, pero dejó huellas. Y dejó la huella de la muerte de Víctor, de Gardeña, de Ballarín y de otros aquí en la Comunidad Valenciana. Estaban buscando. Yo no quiero ahogar la responsabilidad del fascismo porque haya visto esos comportamientos. Hay que denunciarlos con toda honestidad, pero al mismo tiempo no hay que dejar que el golpe de Estado, los crímenes del fascismo y toda esa anomalía que se creó fue el origen de esas anomalías también, y que hay que denunciarlos todo. La libertad es la libertad del individuo, el respeto a la integridad de cualquier persona, tenga pensamiento. Se combate el pensamiento, se combaten las formas, pero se combate de una manera respetuosa en el orden de la libertad del individuo. Y esas son mis convicciones y que, en fin, quiero que en lo que quede de mis versiones pueda servir también a la reflexión cuando se buscan caminos cortos para imponer una idea. Muchas gracias.
Bueno, imagino que está previsto un turno de palabras y que aprovechéis que tenéis aquí a un fragmento de historia del siglo XX y parte del XXI. Así que, el que quiera, la que quiera. Yo quería preguntar, el archivo que ha mencionado que pertenece, que lo quiere dar para que sea de acceso público, ¿cómo se puede consultar? Parece que tener que perdonarme porque estoy... Sí, su archivo personal, que ha dicho que lo va a ceder para que sea de dominio público, ¿cómo se puede consultar? Porque me gustaría a lo mejor... ¿Cómo se puede acceder al archivo que has donado? ¿Cómo puede acceder? Lo van a publicar, ya está publicado en el boletín oficial. Ayer se publicó y estará en manos de la Generalitat, será quien gestione. En el BOE. En el diario oficial de la Generalitat. En el archivo de Valencia. Bueno, yo leí hace poco el libro que lo compré en Albatera, que no pudiste venir, que estabas en Cantabria presentando el libro también. Y bueno, quería hacer referencia a la vinculación que haces entre ética y política. La vinculación que haces entre ética y política. Que desde tu experiencia en la guerrilla se puede extrapolar a la política actual de partidos, ¿no? ¿Cómo la política cada vez está más separada de la ética, si es que alguna vez la ha conocido? Porque vamos, no sé, que te quiero felicitar por tus conclusiones. Te preguntan los valores éticos que desarrollaste y llevaste en la guerrilla, ¿cómo los proyectas luego en la vida política y si consideras que hoy en la vida política hay valores éticos o cada vez la política y la ética se alejan más? Bueno, son coyunturas. Yo no quiero hacer juicios de valor sobre la política actual. Yo lo que me siento en la obligación es en mi condición de los valores éticos que adquirí en la guerrilla y adquirí en el exterior, en la emigración. Estuve siempre en confrontación con el ser humano, con la relación humana, con derechos, con valores, y en el movimiento asociativo, donde tengo más actividad, pues todos mis compañeros, que conozco cientos y cientos de compañeros, están en el movimiento por los mismos sentimientos. O sea que hay una comunidad de deseos y que hay que buscar los cauces de que se cumplan. Y eso son ya estrategias. Y en política, pues son tácticas, muchas veces más que estrategia, tácticas, en donde no nos aparecen tan positivas, pero que de todas maneras el movimiento es el que tiene que determinar, lo que no se puede conformar porque un político no lo haya hecho bien, porque otros tengan una distancia en el pensamiento al nuestro, pero lo que hace falta es buscar las formas donde la sociedad participe, se manifieste, se encuentre, fraternice. Y todo eso muchas veces también por tópicos de ideología o político hay un desencuentro en la sociedad. Y pesa más tu condición moral, pesa menos en un momento dado que el rótulo que puedes llevar contigo. Tiene que pesar más tus condiciones morales. Y bueno, yo he tenido la suerte de que el tema de tener actividad en el conjunto de la sociedad de una manera plural, de una manera colectiva, me permitió que tengo más inclinación a ver las condiciones morales de la persona y lo que está dispuesto a hacer para cambiar la sociedad que al título que puede tener.
que no siempre en política vale. Sí, sí. Primero, Kiko, te quiero dar las gracias por el testimonio de hoy, por los libros y también por el documental, que tú sabes que es una parte muy importante, donde cuentas tu testimonio de una manera fenomenal. Cuando te hicimos la entrevista para ese documental, tú, pero no solo tú, Esperanza, Amada, Nicanor, todos coincidían en que en un momento dado os sentisteis abandonados por el partido, por toda la sociedad, pero también por el partido. ¿Cómo fuisteis capaces, después de sentir eso y que os dejaran solos, cómo fuisteis capaces de seguir adelante en la lucha? Porque nosotros ahora, los jóvenes, y no tan jóvenes, estamos un poco ahí también, estamos abandonados por la izquierda, por el partido, y necesitamos que alguien nos diga cómo seguir adelante. Bueno, yo nunca me sentí abandonado, porque yo estaba en el mundo, yo estaba en la sociedad, yo estaba en cientos y cientos de personas que estaban comprometidas con la lucha, aunque en un momento no fuera viable la lucha armada. Pero ese sentimiento y esa solidaridad estaba aquí. Yo lo único que tuve conflicto es con dogmas de la dirección del partido, que quiso imponer un modelo que no correspondía a lo que era el contexto real de España en aquel momento, porque no fui yo solo. No se hicieron reconocer por nadie de toda la gente que estaba más o menos, que eran miles y miles de personas en torno al movimiento guerrillero creado en la unidad y en la pluralidad desde el primer momento. Y no hizo falta que hubiera un experto dentro de uno de los compañeros clandestinos, la gente lo manifestaba, sabía de lo que se trataba. Cuando te vienen a decir de que no hay que estar con la gente porque es peligrosa la gente, la que te apoya, hay que estar aislados, no tienen que saber cuál es nuestro proyecto. Luego después aparecer como un regimiento armado con galones, mandando, comandantes, se dieron nombres de coroneles y de comandantes. Eso no hace falta que yo... El pueblo estaba en contra, pero yo no por eso lesiono mis pensamientos, al contrario, lucho contra ellos, ni más. Y hay contradicciones, por mucha fidelidad que haya en una organización de partido o de asociativa o sindical, por mucha... siempre hay contradicciones, somos producto de la contradicción en el movimiento. Y lo que hoy aparece bien, mañana aparece mal, hay que tener el coraje de superarlo si hay pensamiento crítico. Y la crítica es el elemento fundamental y permanente que se debe tener con cualquier acción que se piense. Ver el porqué, buscar las formas y no decir amén. Bueno, se dice, hemos dicho, yo también, amén por cultura que no nos han dado los elementos justamente para el análisis. Pero la forma más revolucionaria para una sociedad, si quiere verdaderamente avanzar hacia un futuro mejor, es ser críticos en las etapas que ya no corresponden o actitudes que no corresponden. Pero ya digo, no, a mí no me abandonó la dirección del partido, porque yo no los he conocido, yo voy a lo mío. Y bueno, yo respeto la pluralidad, respeto las mayorías, pero no que me conduzcan a renunciar a lo que son mis principios. Al contrario, que apoyo mis principios. Kiko, te voy a hacer una pregunta, que creo que es una etapa muy bonita. Tú fuiste un niño educado en una escuela republicana.
Tu maestro lo fusilaron los fascistas. ¿Qué recuerdas de los valores de la escuela republicana? Pues yo asocio... Aparte de la excelente caligrafía que tienes y que ahora cuando os firme la dedicatoria la comprobaréis. El recuerdo del cariño que le he cogido a mi maestro republicano. Seguramente que en aquel momento, en el 36, yo no tenía la capacidad suficiente para ver la dimensión de los valores que nos transmitía como niños, a mí y a mis compañeros. Pero luego después fui madurando, fui intensificando los valores que eso permitían que cuando fuera mayor tendría una conducta que afortunadamente me parece que la he tenido, pero que era en aquella orientación. Y he pensado mucho siempre en todo el curso de mi vida, porque primeramente fue capaz de unir en fraternidad a los niños de mi clase, a tal punto que, por ejemplo, en el 1936 todos éramos republicanos, los niños, y imponíamos incluso el concepto, la consigna del UHP, en mi pueblo, hay la carretera que bajan, los camiones bajan el carbón desde la montaña hacia Ponferrada, y esto es una continuidad de camiones. Pues los niños cuando salíamos de la escuela, todos los camiones durante 1 kilómetro que teníamos de carretera tenían que saludar, y si no les castigábamos. Se castigábamos con piedras, así de claro. Bueno, parece una niñez, no tiene importancia. Pero esos mismos niños, cuando se trató de ocultar a los mayores que huían, que escapaban de los falangistas, esos niños, la totalidad de mi pueblo, de esos niños, estábamos movilizados para investigar a los fascistas también cuando venían, que venían de otro pueblo al lado. En mi pueblo no había falangistas. También montaban la guardia. Y cuando vino la organización de las guerrillas, yo podía contar en mi pueblo con todos esos jóvenes que habían ido a la escuela de San Maestro también para hacer servicios, o al menos para no denunciar, al menos para encubrir. O sea que, como ves, hay toda una trayectoria, y eso se lo debo también a mi maestro republicano. Por eso lo mataron. Como veis, quedan los comportamientos en un momento, tienen trascendencia también en el curso de la vida si se cultivan. Hay que cultivarlos. Por eso la organización es muy importante. Yo tengo una pregunta. Quería saber qué opinión tiene usted de lo que está pasando en Europa, de este auge que hay de la ideología del fascismo, como se puede ver en Italia, que ganó esta chica de ultraderecha hace poco, y cómo ve el panorama en España y cuál es la causa, en su opinión, el origen de que se esté volviendo a eso otra vez. Pues veo que en la sociedad, si no tiene defensas, hay fatalidades. El fascismo es una. Lo fue en Italia, lo fue en España, y lo fue también, a lo mejor por errores, por no salir a tiempo para poder impedirlo, y estamos en un momento de correlación de fuerzas difíciles. Y si no se crea esa correlación de fuerzas, que es con el pueblo, el que tenga interés, el que se identifique en un proyecto, si no se crea la correlación de fuerzas, pues claro que ante la pasividad de una muchedumbre, una minoría puede ser la protagonista. Entonces, yo creo que alertar a la gente de que no sea pasiva, que se interese por sus intereses. No hace falta que creen una etiqueta de nada, pero que aprendan a saber dónde está el peligro. No hace falta mucho talento muchas veces para ver el que está defendiendo tus intereses, aunque mal, pero bueno, que te lo defienda algo contra quien está en contra,
quien sabe que tiene un proyecto, además que hay experiencias, para eso está la memoria. ¿Por qué nos quieren impedir tener memoria? Para no saber cómo en un momento crucial una minoría ha implantado una dictadura en España. No era la mayoría, porque se había votado en febrero del 36 en mayoría de la República. Y todos, incluso todos los que no votaron a la República, tampoco eran fascistas, pero entraron por el aro en la imposición de una minoría, que era la Falange. Pero bueno, la Falange como un poco en vanguardia, pero que bueno, era el sistema capitalista. Eran los intereses de la banca y de los terratenientes, que ya habían hecho ensayos de sublevación en el 32 y que había una conspiración permanente de la República, y el pueblo, aunque había cierto movimiento, había una cierta espera, confianza, pasividad. Y bueno, pues yo creo que en términos de la defensa de los intereses sociales no hay que ser pasivos, hay que tener identidad de clase, saber cuál es tu interés. Eso también es necesario que las organizaciones ayuden a comprenderlo, porque bueno, quien no sabe, no sabe. A lo mejor le falta lo fundamental, si sirve para algo tomar una posición, si sirve para algo estar en un sindicato, si todos son iguales, también, que yo creo que es un error. Hay que matizar, y sobre todo es plasmar en realidades lo que se garantiza o lo que se promete y tomar posición. ¿Por qué yo estoy como muy sorprendido? Porque la palabra libertad ahora está en boca de Ayuso y de Esperanza Aguirre y tal. Y lo que no entiendo, cómo el término ese ha cambiado. ¿Por qué ha pasado? Libertad. ¿Por qué la derecha se apropia de la libertad como concepto? ¿Por qué no se va a apropiar? Porque seguramente la otra parte no la defiende suficientemente. Y entonces les deja el camino libre para que cualquier cosa, pero en los contenidos. Pero además la libertad no puede ser una abstracción. ¿La libertad de qué? Hay que definir qué tipo de libertad. La libertad de matar no es buena, ¿no? O la libertad de robar tampoco es buena. Pero la libertad de que nadie usurpe tus derechos sociales como ciudadano, la libertad de que nadie te explote sin que eso revierta en ninguna buenas condiciones, la libertad de alienar tus condiciones sociales, políticas y tal, eso no es bueno, eso claro que lo tiene la burguesía. Eso le llama eso la libertad. Pero hay otra interpretación, la libertad de la no alienación del individuo sobre otro. Por ejemplo, la libertad de tener el derecho que la sociedad, de todo lo que la sociedad posee, la cultura, todos los aspectos fundamentales, y no una libertad con propiedad de que alguien que la quiere legislar. Es eso. Muchas veces también, a lo mejor, desde los ángulos de izquierda, también se abusa del tipo de libertad. La libertad, ¿te permito o no te permito libertad? Es que la libertad individual debe ser absoluta. Y tener una parcela dentro de la sociedad de los derechos como cualquier ciudadano. Y luego para administrar, pues para eso está la democracia, para crear los órganos de administración
dentro de la sociedad que permitan no poner elementos fundamentales en peligro de sus derechos. El despido libre, ¿no? Es la forma más acabada de la libertad de la burguesía. Yo quería hacer una pregunta. Vamos a ver, ¿cómo podríamos arreglar? El obrero de derecha, ¿qué se podría hacer para que el obrero se vaya a su parcela? Hay que hacer algo. El obrero de derecha, Diego Orihuela, que viene más lejos, obrero, de derecha. Inyectarle en los neuronas. ¿Me ha oído? El obrero de derecha. Sí, que expliques qué hacemos con los obreros de derecha. Pues es doble víctima, porque no solamente le apoya, es de derecha, porque vota a la derecha, no, apoya a su verdugo o a su clase verduga y al mismo tiempo pues no tiene ningún deseo de una liberación porque no tiene la cultura para ello. Le falta lo fundamental, cultura, identidad de clase. Y bueno, pues eso. Bueno, Si no hay más. ¿Alguna pregunta más? pues nada, cuando queráis. Llegáis al término guerrillero, pero cuando empezamos a oír algo de esto, erais maquis. ¿Cómo que pensabais No tenemos concepto, el nombre maqui es una exportación subjetiva hecha fundamentalmente porque quieren imponer modelos. Guerrillero es español, lo hubo en otras épocas históricas, y es hacer la guerrilla, hacer la guerra en clandestinidad en el terreno del enemigo, tienen una definición. Maqui es un árbol en Francia y hicieron de ello un santuario de guerrilla para traspasarlo a España. Maqui no se conocía aquí en España en el año 40. No se conocía, no sabía lo que era. Pues es un bosquejo en donde en la época de los piratas, en Córcega y en otros lugares que había piratas, se iban a esconder y decían voy al maqui. Fíjate la diferencia que es comparar eso con una persona. En la deformación. En Francia, cuando hay la invasión de los alemanes, hubo una organización masiva de resistencia del pueblo, más masiva que en España. Y entonces se organizaban una casa, se organizaban en el monte, en el maqui, y nombraban que el maqui de una provincia, el maqui de otra y el maqui de otra. Pero era el lugar, no era la persona. La persona era un maquisar porque venía del Mont, eso en Francia. Pero aquí hubo un listillo guardia civil, Francisco Aguado, que pensaban cómo deformar el concepto de esto. No quieren que sean bandoleros, pues vamos al fin y al cabo a ponerles un nombre para dar la impresión que, llamándole maqui, se concebía que toda la resistencia armada que había en Francia era porque venían de Francia, que aquí no había resistentes. Y en cierta medida sí hubo gente que enviaron de Francia. Y eso lo corroboró ese método de querer imponer esos modelos del exterior aquí para que la gente no se enterara de que era un combatiente, un resistente o un guerrillero en España que se había formado desde hacía años y años, no en el 40, se había formado ya mucho antes. Es por eso. Sí, la Guardia Civil lo utilizó muy bien. Es decir, claro, el maqui, los enemigos de Franco vienen de fuera, claro, no de dentro. claro.
Y es una cuestión semántica, claro. Maxi, la gente que no sabía lo que era, dice así, pues será un, no sé, algo especial que no conocemos. Es deformación del contenido concreto de la resistencia armada. Bueno, la resistencia armada a resistencia social, porque tampoco era resistencia armada solamente, era a resistencia política, social y también con un sector armado que era el que estaba clandestino, que no podía vivir de otras formas y que estaba arropado por el conjunto de la sociedad. Y esa era la historia y eso debe ser la interpretación a mi juicio. Sobre el tema bueno, que tú lo has dicho, hay un documental que grabamos en Rojos, ¿no? Tú decías, una de las escenas, cuando volvéis a España, dices que hasta nuestros propios partidos nos han traicionado a la hora de luchar por la memoria. Y sí, bueno, ahí fue ese olvido de la transición, en la cual incluso el PC ya hablaba un poco de la guerrilla. Yo me acuerdo que la etapa guerrillera era una cosa sin importancia, ¿no? Y gracias, pues eso, a la labor que habéis hecho, ¿no? Yo sé que después aquí el movimiento guerrillero, o sea, habéis seguido luchando, ¿no? Habéis seguido luchando con las caravanas de la memoria, eso también lo has dicho, con todas las proposiciones no de ley que habéis hecho en el Parlamento, las entrevistas y reuniones que habéis tenido con políticos, y realmente yo he visto que no habéis tenido un apoyo real, ¿no? Incluso quizás el político que sí que he visto que más se ha comprometido ha sido el Alcaldá. El Alcaldá yo creo que ha sido el político de Esquerra Republicana de Cataluña que más ha llevado vuestra voz al Parlamento. Es lo que veo, que más consecuentemente ha estado con vosotros. Y en esas pugnas internas, claro, aquí y ahí está la historia, no pasa que descubre. Aquí en Orihuela hubo un gran dirigente guerrillero, que era natural de Orihuela, Francisco Basaguado. Francisco Basaguado fue el jefe político de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Cuando ahí en Cuenca, o sea, el último bastión de los 13 que hay una emboscada, fue uno de los dos que se escapa. Y Francisco Basaguado es un hombre que en el trayecto de esa huida a Francia desaparece. Y claro, y ahí se empecla pues, incluso su misma ejecución por parte de la dirección del Partido Comunista de España del interior, ¿no? Y bueno, y hay una serie pues, de lagunas que realmente, y yo creo que el PC también ha querido mantener el silencio eso por esas lagunas, ¿no? Esas puntas, ¿no? Un poco se hicieron dentro de la misma guerrilla. Y cuando hablo del PC, hablo del ala comunista, ¿no? Sobre todo de Santiago Carrillo, ¿no? Que en aquel momento era igual que lo que fue la invasión del Valle de Arán. Cuando la invasión del Valle de Arán, pues ahí había mucho que hablar, ¿no? Sobre eso también. Entonces, ahí yo veo, y es lo que tú dices, ¿no? Dices que nos han traicionado los propios partidos, eso a mí se me dio mucho. Yo en el lote que entrego al archivo va a ir las memorias de Sebas, que es uno de los compañeros que habían hecho el movimiento guerrillero en la Unión Soviética, como Gross y otros. De Gross no quiso hacerlo, pero bueno, digo el testimonio. Y Sebas es uno de los que la dirección del partido envió aquí, en el primer momento, justamente para encuadrar los guerrilleros en el año 50, 49, 50. Y es de los que estaban en ese equipo que Santiago Carrillo, igual que el que envió a Galicia. También envió a Galicia también un equipo mandado desde París, con todas las directivas, para encuadrar los guerrilleros. Allí había unos cuantos
de 100 o más en toda aquella zona, pero aquí eran pocos todavía, porque se crearon posteriormente, a partir del 45, 46, al mismo tiempo que crearon allí el ejército guerrillero, con los que mandaron desde París. Y Sebas, al último momento, llamó a un historiador, le pidió a su hija que trajera un historiador para hacerle la especie de testamento de cuál había sido su función aquí. Y claro, es verdad que no es muy sincero, se hace el mea culpa, pero que él no tuvo culpa y se la carga a Gros y a otros compañeros. Pero patentiza de que traían la consigna de liquidar a todo aquel que no se sometiera a la orden de Santiago Carreño. Y ese libro, que me lo dio su hija, va a ir también al depósito de la biblioteca. Bueno, pues si no hay agradecer a todos, pues nada, la asistencia hay que vender los libros. Y bueno, y ahí el que quiera comprar el libro, ahí está. Ya, y quiera que son primer autor, pues ahí está. Y gracias, chicos. Muchas gracias. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela.